por nuestro bienestar puede ser visto como un acto de egocentrismo y egoísmo. Sin embargo, confundir el ego con el autoestima lleva a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, haciendo que a veces nos sintamos obligados a ceder ante peticiones que preferiríamos rechazar, o nos lleva a pensar que ser el centro de todas las preocupaciones y atenciones está bien. Así que hoy en Platícame me acompañan las psicólogas Carla Maldonado y Laura Valdés, creadoras de la Clínica de Salud Emocional EPADI, para contarnos sobre las diferencias entre egocentrismo y buena autoestima. No te lo pierdas. Chicas, bienvenidas a Platícame. Qué gusto poder platicar con ustedes. Hola, igualmente. Hola. Mucho gusto de estar aquí. Las presento, es psicóloga Carla, psicóloga Laura. De verdad, es un placer. Y bueno, primero que nada las quería felicitar por los 100,000 seguidores en Instagram. ¡Qué impresión! Casi. Bueno. Casi 100,000. Sí. Oh, ¡wow! La verdad es que jamás pensamos llegar a ese número. Siempre les hemos platicado en nuestras redes sociales que al principio era como mi mamá le va a dar like, ¿no? O mi familia y demás. Y llegar a tantas personas es muy, 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 muy bonito. No, lo que pasa es que, bueno, el trabajo que están haciendo es maravilloso, ¿no? Toda la terapia, digamos, que dan con sus posts, con cada publicación, porque aunque realmente a lo mejor uno no tiene oportunidad de platicar con ustedes, porque nada más vemos los posts, pero todo lo que aprendemos, todo lo que ayuda, pues bueno, evidentemente eso hace que casi 100,000 seguidores pues las están siguiendo. Sí. Nos da mucho gusto que les podamos acompañar de esa forma. Algo que siempre hemos dicho es que para nosotros es muy importante que nadie se sienta solo en estos procesos. Claro. La compañía para nosotros es muy, muy, muy importante, entonces qué bueno que llegamos a eso. Sí, no, yo de verdad las aplaudo, yo soy muy, muy fan de su cuenta y bueno, por eso es que tenía tantas ganas de poder platicar con ustedes y de un tema que mucha gente piensa que es lo mismo, que se confunde, pero que para nada es lo mismo, que es sobre el egocentrismo y la buena autoestima. Entonces, Sí. Bien. Sí, entonces... Adelante, Carla. Pero entonces, bueno, Carla, ¿nos puedes platicar qué es el egocentrismo primero? Claro, yo creo que hay mucha confusión debido a la forma en la que hemos sido educados o educadas muchas veces, ¿no? Como siempre poner las necesidades del otro antes que las mías, o es como un concepto bastante generalizado. Entonces, cuando nos ponemos a nosotros en primer lugar, es como, oh, no, eso se ve egoísta, eso es malo, eso no es de una persona altruista o buena. Entonces, el egocentrismo es este conjunto de conductas o de características de una persona que podemos notar que pues se preocupa por ella o que piensa en ella únicamente, ¿no? Que las necesidades, sentimientos o afectos de los demás pasan como volando por alto. Es difícil convivir con una persona que es egocéntrica porque te sientes ignorado. Yo creo que es importante que en este espacio que vamos a tener mencionemos las características importantes porque no siempre se refiere a egocentrismo, sino más bien a un rasgo de personalidad. Hay que ser bastante observadores en eso. Ok. Bueno, por ejemplo, ¿hay diferentes tipos de egocentrismo o solo es un tipo? Bueno, aquí es importante que tengamos en consideración algo. Nosotros regularmente lo conocemos como egocentrismo, ¿no? Como, es una persona que siempre se preocupa por sí misma, pero tal como lo decía Carla al final, tiene que ver con un rasgo de personalidad. Okay. Y este rasgo de personalidad muchas veces tiene que ser, es más bien como tratado desde la parte de, es un trastorno narcisista, en donde justamente las personas con esta tendencia o estas características de personalidad, pues tienden a solamente soy yo el centro del universo y no me interesa lo que te pase a ti, ¿no? Sí, hay como, bueno, hay alguna escala, bueno, no escala, más bien puede ser alguna, se me fue en este momento la palabra, clasificación. Okay. Una clasificación en donde hablamos de ciertos tipos de narcisismo. Por ejemplo, entre ellos pueden haber 9 rasgos o 9 tipos de personas clasificados como narcisistas, que tiene que ver con una persona dependiente, con una persona que regularmente tiende como a tener este amor especial, una persona que demuestra su poder, alguien que puede llegar también a tener como esta parte del narcisismo hacia la parte corporal, una persona que puede ser furiosa, estafador,
fantasioso o el mártir, ¿no? Incluso también esta persona que de repente, y que creo que es la más conocida como el Salvador. Aquella persona que cree que puede llegar a rescatar a todos de algo que les está ocurriendo. No sé si tú, Carla, tengas como algún otro rasgo que por ahí se me esté escapando. Básicamente el egocentrismo es la exaltación de uno mismo. Entonces, en 3 grandes clasificaciones lo podemos decir que puede ser intelectual, en esta idea de soy lo mejor, tengo capacidades especiales, mi juicio es el único que cuenta, mis ideas son las únicas que son verdaderas. En el plano intelectual, cuando les gusta esta parte de ser el centro de atención, o cuando no lo reciben, vemos ciertas actitudes como celos, envidia, o de repente que llegamos a confundir con ciertos berrinches. O en el plano social, ¿no? Que es cuando podemos ver que no pueden trabajar en equipo o que no son capaces de desarrollar relaciones interpersonales sanas debido a estas conductas que a otras personas, a mí personalmente me causan bastante problema y bastante ruido. Es como, bájale, ¿no? O sea, somos personas normales. Claro, o sea, ahorita, por ejemplo, ya dijeron como ciertas características, pero, por ejemplo, una persona que es egocéntrica, bueno, evidentemente no va a aceptar que es egocéntrico, o igual no se da cuenta. O sea, si una persona es egocéntrica, ¿cómo puede irse identificando bajo este concepto? La cosa con el egocentrismo es que funciona como un mecanismo de defensa ante la inseguridad y la poca confianza en uno mismo. Entonces, cuando actúas en esa forma para recibir admiración, elogios o para que la otra persona te dé validación o aceptación, sabes que la raíz viene de pues me siento poco aceptado o me siento rechazado. A lo mejor no de una forma consciente y se confunde, pero creo que sí puede ser posible que lo identifiquen de esa forma. Pero hasta el momento en el que se cuestionan al respecto, porque como bien lo mencionaste, es inconsciente, y cuando a lo mejor no he tenido una situación que me haga entrar en conflicto o que cuestione, para mí no existe, sigo estando bien y el mundo a mi alrededor es el que está mal, porque muchas de las veces estas personas tienden también a aislarse, como pues no me entienden, mis necesidades afectivas están por encima del otro, pero es el mundo el que no me comprende. Claro, no soy yo, es el mundo. Claro, sí, el mecanismo de defensa actúa tan fuerte o es tan potente que es como no soy capaz de verlo o no quiero verlo. Y no significa que esté mal, sino que no hay las habilidades. De hecho, por ejemplo, el egocentrismo es una conducta normalizada o aceptable en la infancia. Es un ejemplo bastante claro, ¿no? Cuando somos niños, viven para nuestras necesidades, tal cual comer, necesidades físicas, el juego, y en nuestra mente que todavía no se ha desarrollado y que no ha trabajado los conceptos sociales y todo este rollo, no existen más ideas y no existen más personas. Lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo siento es lo único. Entonces, en ese grado no hay la capacidad de verlo. Claro, y sin embargo, perdóname, sin embargo también puede ocurrir lo siguiente. Ante la carencia de esta atención emocional que de repente necesitamos, o no de repente, necesitamos en la infancia, también puede ser que ahora interprete de la manera contraria. Yo soy el centro del universo y ahora es como esta diferencia o lo que se ha malinterpretado como amor propio, como egoísta. Como te pones en primer lugar, entonces quiere decir que pues estás siendo egoísta con los sentimientos o emociones de los demás. Y también tiene que ver mucho con irnos como a 2 polos opuestos. O sea, la realidad es que es multifactorial. O sea, puede haber muchos factores que tengan que ver. Pueden ser de crianza, como lo mencionaba Carla, que en la infancia nos hagan creer que somos el centro del universo y entonces, pues, me voy a clavar en eso y punto. Puede ser por el otro lado que tenga tanto la carencia afectiva que ahora la necesito recibir sí o sí de todos porque todos están en deuda conmigo. Claro, y estos 2 puntos que acaban de mencionar es súper importante porque ya sabe tanto por exceso de, ¿no? Como porque no lo tuvimos o porque no lo tuvieron más bien,
se puede desatar como este egocentrismo, pero sí puede, y realmente puede llegar a afectar, porque igual mucha gente dice, ay, bueno, pues sí, sí es egocéntrico, ¿no? Pero no pasa nada, pero en realidad sí puede llegar a afectar las relaciones. Totalmente. Claro. Entonces, pero por ejemplo, aquí en este caso, es algo que se puede tratar, o sea, que realmente ya cuando alguien lo reconoce y dice, bueno, creo que sí, mi forma de ser está afectando, es algo que se puede ir como tratando, o sea, ¿cómo es el tratamiento para una persona egocéntrica como para que deje de serlo si toda su vida fue así? Definitivamente yo creo que hay que empezar con una confrontación con uno mismo. Okay. Yo creo que Yomara y yo, o Laura y yo, no sé cómo te conozcan aquí, siempre hablamos de ser muy sinceros con nosotros mismos. Claro. Si no logramos tener esa visión objetiva y realista de quiénes somos y de lo que estamos provocando, es realmente difícil notarlo y tratarlo. Otra característica del egocentrismo es la falta de empatía. Entonces, si no entiendo o si no conozco cómo se sienten los demás, difícilmente voy a comprender cómo es que mis actos o la forma en la que me relaciono con los demás los afecta. Claro. Exacto. La realidad es que no puedes trabajar en algo que no exista en la persona hasta que se hace consciente. O sea, la realidad es que por más de que yo llegue y supongamos, yo soy la persona egocéntrica, y por más que Carla llegue y me diga, Laura, necesitas trabajar en tu egocentrismo, oye, para mí no existe, a mí no representa ninguna situación, porque muchas veces queremos cambiar en el otro, y yo tengo mucho esta idea de lo que nos choca, nos checa. Y más bien, si me está molestando algo de lo que tú estás haciendo, trabájalo tú. Pero muchas veces el rasgo está ahí presente, y cuando se repite una y otra y otra y otra y otra vez, que a lo mejor no hace que mis relaciones sean duraderas o que no progresen lo suficiente, es ahí donde me puedo empezar a cuestionar. Y es ahí justo donde lo empiezo a ser consciente y necesito trabajarlo. Claro. A veces necesitamos como tal un diagnóstico para saber con qué y cómo podremos estarlo trabajando. Así es, pero sí es un tema complicado, como dicen, porque si uno no lo sabe, no lo reconoce, pues evidentemente que va a querer trabajar, ¿no? Ahora, algo que es importante también entonces es identificar qué es la buena autoestima, porque ahí es donde viene esta confusión. Entonces, ¿qué es la buena autoestima? La diferencia es que, por ejemplo, el egocentrista adquiere su valor o siente que es valorado a través de los demás. Y la buena autoestima lo que nos enseña es que nuestro valor depende de nosotros y el trabajo que hacemos en nosotros mismos. Entonces, una buena autoestima yo creo que se basa bastante en el autoconocimiento, en el ser objetiva contigo y ser realista. Si no tienes esa combinación, ser positiva, obviamente, paciente y amorosa, ¿no? Son como muchas cosas. Pero la diferencia es precisamente eso. La autoestima viene de ti, está contigo, la trabajas por ti, y el egocentrismo, pues, viene de los demás. De ahí también que, por ejemplo, sean muy susceptibles a las críticas, que no les vengan bien como las opiniones que los contradicen, toda esta situación. En una buena autoestima, sabes escuchar las críticas y sabes qué tomar para ti y qué no es para ti. Claro. Y bueno, hablando de esto, por ejemplo, ¿habría como ejemplos que nos pudieran dar sobre una misma situación, pero cómo se comportaría una persona con buena autoestima y una egocéntrica? Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Que creo que es como lo más cercano, lo que siempre estamos buscando. En una relación de pareja, una persona que es egocentrista siempre va a estar buscando, pues, recibir. O sea, no hay como este intercambio horizontal de yo doy y de la misma manera espero de regreso. Claro. Simplemente es, mientras satisfagas todas mis necesidades, todo está muy bien y somos la mejor pareja que existe en el mundo. Sin embargo, en una pareja, a lo mejor ya que tiene que ver con una buena autoestima, en realidad puedo llegar a decir, si hay este intercambio horizontal, estamos al mismo nivel, y entonces sé que si se llega a presentar alguna situación, no voy a culparme y vaya, vamos a resolverlo en función de que haya un diálogo sano. Acordarnos mucho de esto que mencionó Carla. La buena autoestima nos da esa posibilidad de empatizar con el otro, de muchas veces ponernos en los zapatos, como tal lo hemos escuchado, sí, de la otra persona y aprender por qué está sintiendo lo que está sintiendo.
Y si no tengo ese referente, pues bueno, recurrir a preguntar. Algo fundamental en una pareja es abusa de la comunicación, es lo único que te va a dar certeza, ¿no? No sé si tú tengas algún otro, Carla. Puede ser, por ejemplo, cuando vivimos con alguna enfermedad, ¿no? Cuando vivimos desde la parte del egocentrismo, hay como dos opciones. La primera en la que te aíslas completamente porque los demás no te importan y estás viviendo tu enfermedad y lo que quieres es protegerte. O la otra parte que abusas precisamente de esa enfermedad y es quiero recibir toda la atención. Son parte igual de no pensar en los demás. Claro. Y cuando hay una buena autoestima y estás viviendo con alguna enfermedad, sabes reconocer cuando necesitas pedir ayuda, sabes cuáles son tus puntos de área de oportunidad de trabajar, te rodeas de las personas que quieres, o sea, piensas en los demás, pero no yéndonos al extremo totalmente de los demás son primero y yo al último. Es como un equilibrio bastante delicado. Claro. Sí, porque también aquí el punto es, bueno, tienes buena autoestima, pero también... Sí, sin lo que decías, o sea, como sin dejar que entonces ya es demasiado lo que doy y entonces ya se te olvida también, o sea, se le olvida a uno mismo, ¿no? Exactamente. Creo que ahí es de donde viene bastante la confusión de egoísmo y autoestima y amor propio y todos estos términos que de repente nos revuelven, ¿no? Autoestima y amor propio es sí considerar a los demás, pero en esas consideraciones y en esas prioridades también cuento yo, porque normalmente nos olvidamos de eso. Así es. Y justo, bueno, que en relación a la buena autoestima, también viene como la autoestima deficiente. ¿Cómo darnos cuenta si tenemos buena autoestima o si no la tenemos? Pues creo que un factor fundamental es cuando empezamos a compararnos, ¿no? Creo que es algo de lo que constantemente hemos estado hablando en redes sociales. Esta parte que de verdad empieza a matar a nuestra autoestima, sea poquita, mucha o lo que sea que tengamos. ¿Por qué? Porque es como este intento de querer dejar de ser yo a toda costa para convertirme en la otra persona con la que estoy tendiendo a compararme. Entonces, yo creo que desde el momento en el que empezamos a ver una incomodidad o a identificar una incomodidad de nosotros mismos, pero se vuelve como ese foco o ese centro, que es que seguramente si yo cambiara esto de mí, yo sería totalmente feliz. Entonces, cuando está esa incomodidad latente, podemos decir, ahí es un foco rojo, chécalo, porque evidentemente cuando tenemos una buena autoestima, acepto lo que me está pasando en ese momento, pero trabajo en ello. No es como de, ya, ni modo, así nací, así crecí, así me voy a morir. No, en realidad es como, ya lo identificaste, ahora, ¿qué vas a hacer para transformarlo? Ok. Pero yo creo que también es importante observar si justamente ese foco rojo que está causando la incomodidad es un foco rojo realista. Por ejemplo, en un podcast que acabamos de hacer hablamos sobre distorsión corporal. En esta imagen que tenemos de nosotros mismos en las que tu imagen, lo que ves en el espejo no es lo que coincide como te ves realmente, ¿no? Y no, o sea, no sé si logramos expresar en el podcast la distorsión que se hace, de que no eres capaz de verte como eres en realidad. Entonces, esos focos rojos de los que habla Laura, cuestionarlos. ¿Son ciertos? Mis inseguridades son ciertas. ¿Por qué me estoy comparando? Es algo que es alcanzable, manejar bastante las expectativas, porque, por ejemplo, si yo quiero ser más alta, así nací, ¿no? Claro. Es como imposible cambiar esa parte de mí. Tacones. Exactamente, buscar opciones. Exacto, eso es lo sano. Pero si es otra área que yo sé que puedo trabajar en mí, lo hago. Y también reconocer dónde están mis limitantes, porque a lo mejor yo quiero ser cantante de ópera y no tengo esa habilidad, o no la desarrollé, o no nací con eso. Y aceptar que no lo tengo y que a lo mejor por más que me esfuerce y por más que trabaje, no se va a desarrollar porque no vive en mí, claro. Es parte también de una autoestima buena. Claro, y el saber reconocerlo, pero entonces no por eso dejarme como caer de alguna manera y decir, bueno, no pude ser cantante de ópera, como ahorita mencionabas, pero bueno, no quiere decir que entonces no tengas ningún otro tipo de habilidad o ninguna otra oportunidad de hacer otra cosa para lo que seguramente eres súper bueno o súper buena, ¿no? O que te deje de gustar eso tan solo, claro. O sea, ¿de qué otra manera puedo estar inmersa en eso que me gusta?
A lo mejor puedo organizar los conciertos de ópera o puedo trabajar de cerca o colaborar en algo en lo que yo pueda llegar a también ser buena, ¿no? O aportar. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando iba a decidir justo qué estudiar, yo estaba entre diseño gráfico y psicología, y honestamente les puedo decir gracias por no haber estudiado diseño gráfico porque me desespera y no soy como tan creativa. Sin embargo, me encanta ver toda esta parte y la valoro y la aprecio, y bueno, ahora que hemos tenido la oportunidad de repente hacer algunas ilustraciones, Carla es como muy talentosa en ello y yo es como de, yo te paso la información, pero como que al final logramos como traducir eso en algo que nos haga sentir a gusto a ambas, pero sin perderlo. Es decir, a lo mejor no es que no lo tenga, no lo he desarrollado, porque al final nadie nace con todo lo que tiene, con todas las habilidades o capacidades. Muchas de ellas las vamos a ir desarrollando, pero hay que ser muy pacientes con ello. Tampoco es como el día de mañana ya soy la diseñadora número 1 de todo el mundo, ¿no? No creo. No, claro, pero y darse la oportunidad y bueno, y a lo mejor no tienes a lo mejor la habilidad, pero bueno, también con trabajo, estar, pues no sé, tal vez ilustrando, coloreando todos los días, vas a ir avanzando, ¿no? Y entonces puede llegar un punto en que de verdad, sin que te lo esperes, ya estás dibujando increíble, ¿no? Aquí el punto es como trabajarlo, ¿no? Pero también sí como no dejarse como vencer por eso. Nosotros coincidimos mucho en la parte de que el diálogo interno es fundamental. La manera en cómo te hablas y en cómo es tu autopercepción, esta autoimagen que vamos desarrollando de nosotros mismos, muchas veces nos hemos dado cuenta, ¿no? Hasta cómo nos hablamos. Como, ay, es que no lo haces bien. Creo que somos el crítico más complicado en nuestra vida. En realidad somos quienes a veces nos llegamos a desvalorizar muchísimo más de lo que muchas veces los otros. Creo que lo hemos manejado mucho en este curso de Entrenando el Amor Propio. El diálogo interno es fundamental. Aprender también a observarte. Y para nosotros, nuestro mejor amigo se convirtió en el espejo, en donde en realidad ahí justo vemos eso que de repente nos cuesta reconocer. No sé, creo que son como dos aspectos en los que podemos ir trabajando e irnos como, pues, de cierta manera educando, porque sí, nos vemos muchas veces en el espejo, pero casi como de órale, rápido, porque ya me tengo que ir a trabajar o lo que sea, pero no vemos más allá. No, y muchas veces nos vemos, pero como dicen, la forma en la que nos hablamos, a veces que nos vemos y hasta nos decimos, ay, pero qué horrible amaneciste hoy, ¿no? Ay, pero qué cuerpo tan espantoso. Entonces ya de ahí obviamente es una cuestión que no nos deja, porque nosotros solitos nos estamos atacando. Y aunque venga una persona y nos diga, oye, pero qué bien te ves, ¿no? Aquí uno ya está como, no es cierto, o sea, me está mintiendo o quiere verse buena onda conmigo. Justamente esa es la distorsión de la que siempre hablamos, ¿no? Y justo como lo dice Laura, este aprendizaje nuevamente, porque lo peor de todo es que a veces estas voces críticas ni siquiera son nuestras, vienen de alguna experiencia que tuvimos en algún momento de nuestra vida o de personas cercanas a nosotras, y como no teníamos las habilidades para cuestionarlo, lo creímos, se volvieron en nuestras voces internas, y entonces empezar ese proceso de desaprender, yo creo que es más difícil que aprender, ¿no? Entonces, están tan arraigadas en nosotras que para mí lo que ha funcionado realmente es racionalizar. A ver, me veo en el espejo, ¿no? Y no porque no me guste mi cuerpo significa que no soy inteligente, porque yo hacía esa conexión, ¿no? O luego inmediatamente lo llevas a tu valor como mujer, como persona, como profesionista, y es, bueno, hay diferentes ámbitos. A lo mejor puedes trabajar en el físico, a lo mejor puedes trabajar en las habilidades, pero no es lo único que eres. Tus inseguridades no son lo único que somos, ¿no? Es parte importante grabarnos ese mantra. Claro. Y así como de pronto tenemos nuestra lista de inseguridades, pues ¿por qué no hacer nuestra lista de todas las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y entonces poner, y seguramente va a ganar, ¿no? Va a ganar esta parte de todas las cosas lindas que hay en cada uno de nosotros.
Ojalá así sea. Al principio, sinceramente, la mía de cosas negativas era de este tamaño y de positivas era como de este tamaño. Me ha llevado o nos ha llevado bastante tiempo llegar a eso y aún así hay días en los que nos cuesta mucho trabajo. A veces son más los días en los que luchamos que los días que estamos más estables, ¿no? Pero No, eso yo creo que es algo que a todo mundo, perdón, que a todo mundo nos pasa, ¿no? Hay días en los que igual sí estamos de lo más positivos, entonces todo lo vemos bien en nosotros, nuestra autoestima está perfecta y como dicen, hay días que igual aunque queramos, pues uno anda bajoneado o uno anda triste, ¿no? Y como dices, también no es de que de un día para otro trabajemos en nuestra autoestima y entonces sí, se vuelva la balanza en nuestra buena autoestima y que le gane a la autoestima baja, ¿no? Pero entonces, hablando de esto, ¿hay tips para reforzar la autoestima que nos puedan dar? Mejorar el diálogo interno, al final es como cuestiónalo, ¿no? Estas ideas, como le mencionaba Carla, estas creencias que de repente tenemos de, ay, oye, qué fea te ves hoy en el espejo, es como, ¿según quién? Claro. O sea, o este cuerpo no es el que realmente queremos, ¿quién es? ¿Tú o los demás? Porque creo que somos un constructo social al final y no podemos negar que hay una parte en la que todo el tiempo nos están diciendo cómo deberíamos de ser o de comportarnos y eso nos asusta bastante cuando salimos de ese estándar. Es como, ay, mírala o míralo, está loco o loca. Y a veces te das cuenta de que no es que tengas una condición en particular, sino que simplemente esas personas que se atreven a hacer lo que tú no, es porque están reconociéndose a sí mismas, con todo lo que a lo mejor de repente puede implicar de una mirada castigadora de los demás. Pero bueno, yo insisto, el diálogo interno para mí es fundamental. Recuerdo mucho que cuando lo llegábamos a platicar, yo soy mucho de hablar conmigo. Y a lo mejor de repente las personas que me rodean es como, ay, esta está como medio pirada, ¿no? Y incluso en algún momento lo platicaba con Carla, habla contigo, yo voy en el carro y a veces bajo el espejito y es como, a ver, Laura, ¿qué hiciste? O porque algo que tenemos como anécdota es en algún momento en estas jornadas de trabajo medio extenuantes, pues nos quedábamos más tiempo en el consultorio planeando cursos o demás. Y recuerdo mucho que fuimos a una cafetería y yo soy muy de pan y de todo esto de postrecitos y recuerdo que en ese entonces estaba como en un régimen y tomé el pastelito y fue de, ¿lo queremos o no lo queremos? Y volteó Carla así como, ¿qué te pasa, no? Y yo, bueno, es que regularmente siempre tiendo como a cuestionarme, ¿sí o no? Cuando no estoy segura de algo, incluso cuando de repente siento que estoy como fallando en algo y necesito como regañarme, es como, a ver, no, vamos a asumir la culpa ambas, como si yo fuera una persona extra, y a veces causa mucho ruido, pero incluso con algunos pacientes que lo hemos puesto en práctica es como, oye, sí funciona, y yo, claro, la culpa compartida es mínima, entonces, al final puede ser una estrategia, claro, también de ir comunicándonos con nosotros mismos, de ir haciendo consciente aquello que nos da miedo reconocer, porque nadie está preparado para asumir en su totalidad todo aquello que nos hace daño. Incluso el encontrarnos con ello en un proceso terapéutico a veces hace que no queramos regresar. Y es mucha autocompasión y paciencia. No vamos a construir, así como dicen, no se construyó Roma en un día, tampoco vamos a autodescubrirnos o a reconocernos en 2 que 3 terapias. Hay personas que se desesperan. Por ejemplo, hace un rato en una clase una alumna me decía, bueno, y a ver, ¿los psicólogos ayudan o no ayudan? Porque yo he ido con varios y no me han resuelto la vida y era como, wow, no puede ser, reprobada. No, el punto es como esta carga que de repente le damos al profesional de la salud de voy contigo para que me resuelvas la vida, para que me enseñes a amarme. Sí te podemos enseñar. ¿Cómo? Dándote herramientas para que tú lo descubras por ti misma. Pero yo no te puedo decir que lo que yo hice te va a funcionar a ti.
porque todos somos diferentes y todos tenemos una historia muy particular. Claro, claro, claro. Y justo ahorita que hablas de la terapia, o sea, el ir a terapia también no es porque tengas como un problema a lo mejor muy fuerte, a lo mejor es solo para empezarse uno a conocer, para descubrirse, para aceptar muchas cosas, ¿no? Que no te gustan, ¿no? Entonces, ¿me pueden platicar un poquito igual de las terapias? ¿Están dando terapias presenciales, en línea? Algo importante aquí es si se tiene esta idea de que la terapia es el último recurso, ya que estoy en estado de emergencia y ya que los doctores no me supieron decir, ni mi amiga, ni mi vecina, ni mi mamá, ni mi hermana, ¿no? Nosotros vemos la terapia, incluso en nuestro propio proceso terapéutico personal, lo vemos como parte de nuestro autocuidado, de nuestro mantenimiento. Una paciente mía me decía, es como mi renta de cada mes, ¿no? O mi renta de cada semana, algo que me gusta estar haciendo, un lugar que cuido para mí, que mantengo en especial para mí, ¿no? Entonces, no hay que seguirlo viendo como, híjole, ya, la terapia es para lo peor del mundo. Claro. ¿Por qué no verlo como una parte de prevención y de cuidado? Entonces, ahorita estamos trabajando con terapia en línea únicamente por la situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que eso nos abrió las puertas desde el principio. Es un servicio que tenemos desde hace 2 años que empezamos. Ya empezábamos con esto. Nos ha ido muy bien, es algo que disfrutamos bastante. Y sobre todo que nos abre las puertas a muchos lugares y a muchas personas increíbles. Así es. Entonces, para cualquier tipo de terapia, las puede encontrar en su Instagram, en su Facebook y en dónde más, o solo ahí. En la página www.epadi.com.mx, ahí también pueden encontrar los cursos psicoeducativos que hemos estado creando. Seguimos creando más contenido. Así es. También nos pueden encontrar en el podcast, en Spotify, en Anchor, en iTunes. Apple Podcast. En Apple Podcast, y ahí nos encuentran como Amate. Perfecto. No, y de verdad no saben, si alguien no las sigue, las tienen que seguir, porque aunque no estemos tomando como terapia directamente con ustedes, lo que decía desde un principio, el leer sus posts, el escucharlas es completamente terapéutico, y de pronto ves un post y dices, oh, Dios mío, es que es justo lo que yo sentía o lo que necesitaba en este momento leer. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, por todo este trabajo que hacen, porque todos los días están compartiendo muchísimas herramientas que nos ayudan, ayudan a querernos, a cuidarnos, a amarnos. No es exclusivo para mujeres, entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo y sobre todo, bueno, pues que me hayan dado su tiempo y todos sus conocimientos para esta plática. Gracias a ti, Amiel, por invitarnos, y pues la verdad es que estamos también muy agradecidas con todos los que forman parte de la comunidad de PADI, ¿no? La verdad es que al principio era como un proyecto, como bien lo mencionó Carla, de mamá, dale like y pues a ver qué pasa. Sí. Pero un día empezamos a darnos cuenta que creció a un nivel en el que incluso era como ya necesita más tiempo, y muchas veces lo platicábamos Carla y yo de el mismo proyecto nos va exigiendo. Entonces, en la medida de lo posible seguimos como atendiendo, porque aun cuando EPADI es parte fundamental, tenemos más actividades y de repente eso lo hace como, oh, esperen, de repente recibimos mensajes de ¿y cuándo van a grabar el siguiente capítulo del podcast? Y es como, oh, por Dios. Pero pues sí, muy agradecidas, la verdad, hemos recibido muchas muestras de cariño y son recíprocas. Entonces, totalmente. Sí, no, pues de nuevo les agradezco mucho por esta plática y pues espero que muy pronto, cuando su agenda esté otra vez un poquitito más ligera, que volvamos a tener otra plática, pero bueno, de todas maneras las pueden encontrar en Instagram, Facebook, en Spotify, en su página web, y bueno, pues van a encontrar todo, de verdad, 1000 respuestas ahí. Entonces, pues nos vemos muy pronto y pues muchas gracias por todo, chicas. Muchas gracias a ti. Amén. Cuídense mucho, gracias. Bye. Bye.